Buenas, ¿cómo andan? Buen día, Guido. Hola, Guido. ¿Todo bien? Hola, Buen día. Buenas. buen día. Buenas. Bueno, esperamos un ratito hasta que se conecte el resto, que nosotros decíamos que empezábamos 9:15, así que aprovechemos si quieren por si alguien tiene dudas o algo. Que estoy para intentar resolver. ¿No hay dudas? ¿Cómo le fue con Juanchi? ¿Vieron el modelo de las Islas de Lucas? Después vieron el régimen de Inflation Targeting. Sí, claro. Bueno, por eso les decía, vieron que es bueno escuchar a otros profes. Escuchar a alguien, si no te aburrís de escuchar siempre. Lautaro, a ver si tenés el mic abierto y más fácil. Hola, Guido, ¿me escuchás? Sí, casi se me cae una pava, pero ahí. Bueno, ayer estaba leyendo el texto de Paul y Mm. básicamente tenía esa duda. O sea, el objetivo es minimizar la función de pérdida Mm. en función de lo que va a ser el shock, ¿no? Si es de shock de IS o shock de LM, variaciones en la demanda de dinero. Claro. Eso sería, si querés una versión bien simplificada, resumida, sería eso, dependiendo de cuál sea el shock, bueno, me va a convenir uno o el otro. Ahora, lo interesante es que cuando uno lo lleva eso a un modelo estocástico, bueno, lo que aparece es que vos no conocés ex ante el shock y que hay muchos shocks, y dentro de esos muchos shocks, lo que te conviene ver no es tanto si es que vas a recibir un shock de IS o un shock de LM, sino que la historia, digamos, si recogida en la varianza, te va a decir o te está sugiriendo que hay más volatilidad en una variable que en la otra, ¿sí? En la demanda o en una curva o en la otra, si querés, en la demanda agregada de bienes y servicios, o en la demanda de dinero. Y por lo tanto, esa historia y esos shocks que pueda sufrir la economía, bueno, me van a sugerir entonces que tendría que usar uno u otro instrumento. Pero sí, entonces uno lo puede resumir a, bueno, si hay muchos shocks de la IS, me convendría manejar la oferta de dinero. Si hay muchos shocks de la LM en el sentido de la demanda de dinero, lo que me convendría, por lo tanto, es usar la tasa de interés. Y Listo, después es, y perfecto. si hay shocks de los dos, bueno, dependiendo de cuál sea la magnitud y la cantidad de shocks, digamos, entonces la varianza lo va a recoger y te va a decir cuál es el mejor instrumento, Claro, gracias, Guido. ¿no? Guido, buen Sí, día. Tengo buenas. una consulta sobre la parte de Friedman. Sí. Estábamos haciendo con unas amigas el cuestionario y hay una pregunta que dice, ¿qué es la tasa de sacrificio y cómo no pagarla según Friedman? Y leí los textos y o no entendí lo que es, o no vi en ningún momento tasa de sacrificio, lo googleé, pero, o sea, me dice que pone de manifiesto la cantidad de puntos porcentuales de producción anual
perdía en el proceso de reducir la inflación en un punto porcentual, pero no sabía bien si era esa la definición o apunta a otra cosa. No, es eso, es básicamente. Lo que pasa es que por ahí no llegamos a discutir tanto esa parte de Friedman, esa parte de aportes, pero, o mejor dicho, no llegamos a discutir tanto la parte de curva de Phillips dentro del pensamiento de Friedman en forma de tasa de sacrificio, pero está bien la definición, es cuántos puntos porcentuales básicamente tengo que reducir el producto para que tenga justamente efecto la desinflación. O sea, para que vaya un proceso de desinflación, o para bajar algunos, después hay definiciones variadas, ¿no? Uno puede decir cuántos puntos de producto tiene que caer para desacelerar 10 puntos la inflación. Bueno, esa es una tasa de sacrificio, digamos. O es el sacrificio que tenés que hacer en la economía, digamos, ¿sí? Para bajar X cantidad de inflación en un periodo. ¿Y cómo no la pago, según el autor? Eso sí lo podemos intuir de lo que estuvimos charlando, y es, bueno, ¿qué es lo que sugiere Friedman al respecto? No entres en inflación, digamos, y para no entrar en un régimen de inflación, ¿qué tendrías que hacer? Emitir al ritmo que crece la economía. Un segundo, me mudé la semana pasada y me está pegando eso. Ahí está, ahí lo puedo ver. Mejor porque si no me va a morir. Debería emitir una cantidad de dinero básicamente constante, ¿sí? ¿Recuerdan eso? La regla esa de Friedman, de decir, emitir una cantidad de dinero, básicamente que se expanda la cantidad de dinero al ritmo del PBI real, y con eso no vas a generar presiones inflacionarias. ¿Okay? Entonces, básicamente la respuesta apunta más o la pregunta era más apuntar a, si no querés pagar tasa de sacrificio después en materia de reducción de inflación, no generes inflación. Y para no generar inflación, emitir una cantidad de dinero constante. ¿Sí? Ese sería como la lógica de esa pregunta, aunque entiendo, una vez que ya estás metido dentro del régimen, digamos, de inflación, para no pagar tasa de sacrificio, no habría, digamos, según Friedman, algún mecanismo, porque acá se abren dos discusiones que la teoría más moderna, uno puede decir, monetarismo más moderno, digamos, no Friedman, monetaristas más modernos te dicen, bueno, opera sobre las expectativas, anuncia una política, y que si esa es creíble, no hace falta que vayas a una recesión para que te des cuenta que los precios van a revertir su tendencia. Pero en la mirada de Friedman, como maneja, digamos, siempre la hipótesis de expectativas adaptativas, bueno, necesariamente vas a tener que generar, digamos, vía producto, una caída de los salarios, y eso lo vas a tener que hacer siempre con recesión. Por lo tanto, no zafás, digamos, de esa tasa de sacrificio. Digo, en la mirada de Lucas, por ejemplo, ahora que ya avanzaron con el modelo de las islas de Lucas, bueno, la verdad que si no sorprende, o sea, si vos comentás y no es sorpresiva la política monetaria que vas a seguir, el público se adapta. Y si vos decís que vas a hacer una política contractiva, la economía se ajusta, digamos, a la nueva cantidad de dinero, tasa de interés, o al nuevo sendero, ¿no?, que uno quiere ubicar la economía, rápidamente, sin confusión. Sin confusión por parte de los agentes, ¿no?, sin el problema de extracción de señales. De ahí que viene la relevancia de la información, y de ahí que viene la relevancia del paradigma de inflation targeting, en parte. O sea, de ir guiando, ¿no?, de hacer este proceso de forward guidance, de ir mostrándole al público la dirección a la que yo me quiero mover. Va a ser menor esa tasa de sacrificio mientras mejor comunicada esté, digamos, tu política antiinflacionaria. Pero de hecho, bueno, nosotros ahora vamos a ver un modelo en donde trabajamos, es un modelo más moderno, ¿sí?, que es el estándar de hoy en día, podríamos decirle, modelo nuevo keynesiano,
y ahí siempre uno paga tasa de sacrificio. Ahora lo vamos a ver. Bueno, ¿algo más? Antes de empezar con lo de hoy. Guido, tengo una consulta un poco más Sí, operativa. claro. Sí. 3 preguntas sobre la isla de Lucas Sí. en las guías de lectura, ni sobre teoría de finanzas básicas, eso me imagino que es porque es un tema nuevo, entonces no estaba del cuatri anterior. Pero te quería consultar si existían en algún lado, si iba a haber, o si había algunos centros para evitar esos temas. Las puedo generar, digamos, lo puedo hacer si quieren, si les sirve. ¿Me dijiste del modelo de las islas? ¿Tampoco hay del modelo de las islas? No sé si alguien las vio, yo no las encontré. Es porque ese tema no se incorporó, digamos, y me parecía, pero puede ser que no estén. Si les sirve, las agrego. No. Por mi parte, si no es mucha molestia, creo que aporta. Yo me estoy No, pues, la ventaja de es esta, ¿no? Uno tiene la base y tanta molestia no es después agregar sobre una clase, lo más molesto para armar todo desde un comienzo. ¿No? Así que la sumamos y ya queda para los cuatri posteriores. Lo de la clase de teoría de finanzas o conceptos de finanzas básicos que les dio Juan Pablo, es nueva y la verdad que la lógica o el espíritu suena medio místico, la parte, digamos, lo que motiva esa clase es que muchos de los temas que después vamos a ver hablan sobre el WACC y sobre el costo del capital, y la verdad es que muchas veces yo veía que nadie entendía muy bien esa idea y me pareció importante agregar una clase sobre el tema. Eso fue simplemente. Así que a lo que voy es lo básico de esa reunión, ¿no? Y simplemente los principales conceptos y no creo que sea un tema, o sea, es un tema de estudio en sí mismo, el modelo KPM es un tema, pero es un tema que es de otras materias. No estricto acá. Bueno. ¿Algo más o empezamos como quieran? Bueno. La idea entonces, como les decía, están viendo, ¿no? En la pantalla, sí. Es atravesar esta hoja de ruta a través de un modelo que nosotros denominamos, pero digamos conocido en la literatura como modelo nuevo keynesiano. Modelo nuevo keynesiano de 3 ecuaciones es una versión que presenta una autora que se llama Wendy Carlin, apoyada muchas veces por otro economista que es David Sofkais, pero que tiene sus orígenes incluso mucho más atrás, en una crítica que se hace bien conocida por Romer, no Paul Romer, sino David Romer, el macroeconomista, acerca de la pertinencia o no de la curva LM. O sea, básicamente, de hecho, esos textos empiezan llamándose macroeconomía sin la curva LM. O sea, como que directamente el objetivo era quitar a esa relación de nuestro estudio. Y después deriva en un primer libro de estos mismos autores, de Carlin y Sofkais, en donde siguen con la idea de trabajar o hacer foco en esta idea de estamos haciendo lo mismo pero sin la curva LM, y ya después en una segunda edición o segundo libro, porque le cambian el título, de los mismos autores ya dicen, bueno, este es el nuevo marco, y la curva LM medio que ya está, ya pasó, digamos, ¿sí? Pero lo que está detrás de esto es discutir la pertinencia o no de esa curva LM para entender cómo se toman decisiones de política monetaria. Entonces, a donde vamos a estar apuntando ahora específicamente es al comportamiento del Banco Central a la hora de decidir cómo realizar política monetaria, en forma moderna. Por eso les decía,
lo que se usa hoy en día. De hecho, muchas de las discusiones que ustedes van a ver, o que ustedes pueden leer en foros actualmente, están leídas con estos lentes, digamos, ¿no? Están vistas a través de este prisma. Por eso me parece interesante que lo entendamos. Hay distintas versiones, ¿sí?, de este modelo no keynesiano en torno a qué le da origen a cada una de las funciones que vamos a ver. Funciones, digo, de las relaciones, la curva IS, la curva de Phillips y la regla de política monetaria. Nosotros vamos a tomar el camino más, no les digo sencillo, por más intuitivo, sin perder rigurosidad, básicamente. Sí, pero uno lo puede complejizar lo suficiente como para ver esto que realmente les suene a un paper que ustedes vean, digamos, de publicación moderna, donde aparece vieron que uno abre un paper hoy en día y aparece ya una integral de una gente que optimiza su consumo del momento cero al infinito y dice, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la curva IS? Bueno, básicamente acá uno puede llegar a una curva IS a través de, perdona los actuarios, pero si hicieron crecimiento macro 2, seguramente habrán visto de una ecuación de Euler, básicamente, ¿no? Entonces, eso nos permitiría ir a una curva IS en donde hay una, básicamente, relación negativa entre consumo presente y tasa de interés, penalizada o compensada por, depende cómo sea ese signo, por una tasa de impaciencia. Nada del otro mundo. Entonces vamos a contar la hoja de ruta. El objetivo entonces ya más o menos va quedando claro, el marco teórico en el que se da esto, las tres ecuaciones que dan el setup del modelo y cómo funciona este modelo en la práctica. ¿Sí? El objetivo básicamente entonces es reflejar mejor cómo es la toma de decisiones de los bancos centrales modernos en materia de política monetaria. Sacando un poco, obviamente, todo esto está escrito antes de los shocks, ¿no? De shock, pandemia y de la discusión que tenemos hoy en día, pero de hecho hay muchas discusiones acerca de cómo se está alejando el paradigma actual o lo que están haciendo los bancos centrales de este enfoque en particular. Un poco ustedes ya vieron con la clase de Inflation Targeting acerca de esta idea de decir, bueno, los bancos centrales lo que hacen es targetear un nivel de inflación y en base a eso van eligiendo mover una variable, llamémosle, instrumental a través de la cual pueden influir sobre la actividad y en consecuencia sobre la inflación, ¿no? Ese es el punto. Y después la discusión acerca de si es la tasa de interés o son agregados monetarios, una discusión hasta de segundo orden. Nosotros vamos a ver que es mediante la tasa de interés porque es lo habitual en los regímenes de inflation targeting que se han aplicado principalmente en los años 90 y 2000. ¿Sí? Y actualmente también, ¿no? Actualmente uno ve los países en vías aunque la categoría emergente ya quedó, digamos, medio abstracta porque, digamos, somos todos emergentes. Bueno, en los países emergentes, digamos, las economías no avanzadas, ni los países pobres utilizan principalmente este tipo de enfoque. Siguen respetando el inflation targeting, utilizando la tasa de interés como instrumento. Y las economías avanzadas por ahí hoy sí decantaron por shocks fuertes que hubo en los últimos años, a volver a manejar algunos agregados monetarios, ¿okay? Pero básicamente estamos seguimos dentro de la idea de un banco central que tiene un objetivo de inflación. En nuestro modelo entonces lo que vamos a estar viendo es un banco central que actúa de una manera mucho más activa que lo que lo hace en un modelo ISLM, por ejemplo, tradicional, ¿no? Entonces la curva LM, que era fijar una oferta de dinero y que después la demanda de dinero me lleve a un punto o hacia el otro de equilibrio en ese mercado de dinero, bueno, ya no existe en este marco teórico, y lo que tenemos es una tasa de interés que se vuelve, ahí dice endógena, pero digamos,
que no se entienda como endógena, sino que es una variable de decisión, pero es retroalimentada y es decidida dentro de una regla de política. O sea que va a haber una regla de política activista, como le decíamos, ¿sí? En la clase de reglas versus discrecionalidad. Entonces lo que vamos a estar viendo es un banco central que tiene una regla de política monetaria, básicamente esa es la famosa regla de Taylor. John B. Taylor en 1993 dice, mira, me parece que se podría hacer política dentro del debate de regla de discrecionalidad con este tipo de mecanismo, ahora lo vamos a ver, que es básicamente cuánto me desvío del producto potencial, cuánto me desvío de la inflación target, y en ese sentido fijar una tasa de interés, y esa es básicamente la idea, así a grandísimos rasgos de Taylor, que de hecho no es tan complicada, digamos, o no es mucho más que eso, porque la idea de Taylor era decir que una regla que sea simple de entender para el público, es decir, que se pueda, digamos, argumentar fácilmente. Pero lo que nosotros nos vamos a centrar entonces es en qué es lo que hace el Banco Central, digamos, ¿no? Y por qué toma las decisiones que toma. O sea, va a tener una función objetivo, va a tener entonces en consecuencia una función de reacción, y esa función de reacción es la que hace mover a esa regla, a la política monetaria, y entonces en ese sentido es que se vuelve endógena, pero en el sentido de regla, o sea, no de discrecionalidad. ¿Okay? Bien. Interesantes para el desarrollo más macro, para el que le interesa la teoría más macro. Estamos dentro de un marco teórico más balraciano que marshalliano, ¿no? Entonces estamos dentro del mundo de la microfundamentación y dentro del mundo de los mercados en equilibrio, por llamarlo de alguna forma. Voy a avanzar así, no demoramos, y vamos a presentar un poco más nos vamos metiendo en lo que es la carne, digamos, del modelo, que va a tener tres relaciones, bien sencillo, digamos, o bien vamos a tratar de matizarlo así. Tenemos que entender tres curvas. La curva IS, ¿sí? Esa la conocemos. La curva de Phillips, también la conocemos. Y la última, que es la curva de regla de política monetaria, monetary rule. Sí, que básicamente lo que me va a decir es cómo es que el Banco Central va a dar esta respuesta y cuál es entonces el comportamiento que tiene la autoridad monetaria. Lo que es interesante es que este modelo tiene su dinámica, aunque sea también secuencial, uno lo podría poner en tiempo, digamos, un poco más continuo y mostrar diagramas de fase, etcétera, pero no estamos en ese lío más matemático, sino que acá lo vamos a hacer bien secuencial eso, pero esa secuencia sí le vamos a respetar una estructura de rezagos que va a tener la economía. Y una estructura de rezagos que consiste en lo siguiente. Vamos a tratar de apuntar a qué es lo que determina, o vamos a entenderlo así, este cuadrito. ¿Qué es lo que determina la inflación en el periodo 1? ¿Sí? Bueno, hay dos vías que influyen a la inflación actual, la del periodo 1. Uno es, la primera, básicamente, es, mirá, el producto de ayer, de 0, impactó en la inflación del periodo 0, y esa inflación del periodo 0, vía curva de Phillips, se incorporan las expectativas y le da cierta inercia o cierto comportamiento adaptativo para que la inflación del periodo siguiente sea función de la inflación del periodo pasado. Entonces, en parte, la inflación del periodo actual responde a la inflación del periodo anterior. Bien sencillo. Curva de Phillips me dice, mira, la inflación pasada va a impactar en la inflación futura. Ese es uno de el primer mecanismo de transmisión, digamos, hacia la tasa de inflación, que vendría a ser desde la actividad pasada, le pega en la inflación pasada, y esa inflación pasada determina la inflación presente. Y el otro es la estructura de rezago, que consiste en lo siguiente. La tasa de interés que se fijó ayer impacta no en el periodo, en el producto de ayer, sino que impacta en el producto actual, en el PBI actual, y ese PBI actual sí tiene repercusión sobre la inflación presente. ¿Bien?
Entonces, uno es directo a través del mecanismo de tasa de interés después de un periodo, justamente porque lo que estamos asumiendo es que tiene algún tipo de rezago externo del que hemos hablado en algún momento. Ese rezago externo hace que esto funcione, que vos fijás una tasa de interés y tarda un trimestre, un año, 6 meses, el periodo que ustedes le quieran poner, en impactar sobre el nivel de actividad, y ese nivel de actividad va a dar una tasa de inflación. Y el otro mecanismo es, bueno, el nivel de producto anterior determinó una tasa de inflación y esa tasa de inflación se pegotea en la inflación presente, ¿sí? Y impacta sobre la inflación presente. Pero si uno esto lo hace recursivo, fíjense que yo podría tener acá R-1, y R-1 impactó en el producto de I sub 0, ¿sí? Y determinó la inflación de I sub 0, y en consecuencia determinó la inflación de I sub 0, y la tasa de interés bueno, y esa tasa de interés, digamos, además de pegarle a esta inflación, a este producto en I sub 0, también lo que tenemos acá es que I en menos 1 determinó, ¿sí? Básicamente la inflación en menos 1, y esa inflación en menos 1 impactó en la inflación de I sub 0, en la inflación del periodo 0. Y así uno podría seguir hacia atrás, o hacia adelante, hacia adelante, y ver que esto tiene, digamos, un tipo de secuencia dinámica ya. O sea, que no es que sucede todo en un periodo de tiempo, sino que la economía es como que se va absorbiendo todos los shocks pasados, ¿sí? Y hay que hacer algún tipo de consideración acerca de esos rezagos, porque me van a dar un poco la lógica de la dinámica de funcionamiento del modelo en la práctica. Lo mismo si yo los iba para adelante, esto va a influir en la inflación de 2, y el producto de 2 va a estar dado por la tasa de 1. ¿Sí? Pero algo que me interesa acá es, fíjense lo siguiente. Si uno analiza estos cuadritos, digamos, ¿no? Lo voy a dejar en su forma más básica, y lo voy a poner acá, fíjense, R-1. La inflación al final del día siempre está determinada por la tasa de interés. Directamente a través de el impulso en el producto y cómo pega eso en la tasa de inflación, o cómo impactó eso en el nivel de producto del periodo siguiente y eso impactó en la inflación presente, digamos, ¿sí? Entonces, básicamente lo que me dice esto es, la tasa de interés es un instrumento que me sirve siempre para controlar la tasa de inflación, ya sea presente o futuro. Lo que me da, digamos, algún tipo de pensamiento de que el Banco Central puede controlar esa tasa de inflación. Entonces, vamos a hacer el recorrido de las 3 relaciones que dijimos, la curva IS, la curva de Phillips y la monetary rule, ¿sí? La curva de política monetaria. La regla de política monetaria. Bueno, la IS está presentada en su versión más sencilla, y esa sencillez es esto, básicamente. Hay un gasto autónomo que determina el nivel del producto, y además el producto del periodo T depende de la tasa de interés negativamente, ¿sí? Es decir, no menos delante. El producto depende de la tasa de interés del periodo anterior. ¿Cuánto depende? Me lo dice el parámetro A chiquitito, A minúsculo. ¿Ok? Entonces, A vendría a ser la elasticidad de la demanda ante cambios de la tasa de interés del periodo anterior. Recuerden la estructura de rezagos, T-1 y T. Y de un nivel de gasto que va a estar dado en forma exógena. O sea, esto no tiene, incluso una versión más sencilla de la curva IS tradicional que ustedes ya conocen de Macro 1, o es bastante parecida, si quieren, a la relación de la curva IS que presentaba Poole en su texto, solamente que acá tiene un rezago de un periodo que es mediante la tasa de interés rezagada, ¿okay? Para capturar ese efecto de rezago externo. Si yo quiero ver desplazamientos de la curva IS en el plano tradicional, tasa de interés, nivel de producto, bueno, todo lo que sea consumo, inversión, gasto, va a desplazar la relación porque va a estar capturado dentro del parámetro A, mayúscula, ¿sí? Y lo que voy a hacer es poder moverme a lo largo de una curva IS mediante la fijación de la tasa de interés real. Lo que nosotros vamos a asumir es que existe una curva de Phillips
llamémosle, de largo plazo, ¿ok? O sea, con lo que vamos a estar trabajando es con la idea de que la economía, cuando llega a su tendencia de crecimiento de largo plazo, se encuentra en un punto como este. Guido, discúlpame. Sí, No sé si le pasó al resto, pero se te trabó todo el audio. Yo llegué hasta la A chiquita. Y después bueno. te me congelaste. Perdón. No, gracias. Me congelé, me quedé congelado. Yo te escuché, Guido. Ok, tal vez me pasó a mí entonces. Yo sin problema. Bueno, después subo la grabación, cualquier cosa ahí. Totalmente, perdón. No. Bien, entonces, lo que tengo ahí es una tasa de, lo que me dice esto, perdón, estaba con el grafiquito. Un poquito más. La idea es esta, que la economía, digamos, si este es el PBI y este es el tiempo, ¿sí? Fluctúa, pero tiene, digamos, una tendencia de crecimiento a largo plazo. Y esa tendencia de crecimiento a largo plazo uno la asocia con un nivel de producto estructural. ¿Bien? Ese nivel de producto estructural es el que es consistente con la NAIRU. Recuerdan el concepto de NAIRU, una tasa de desempleo que no me acelera ni me frena la inflación, básicamente. ¿Okay? Es decir, hay un nivel de pleno empleo, llamémosle, pero más que de pleno empleo, de que estoy utilizando todos los factores de producción, un nivel de empleo que no me acelera ni me desacelera los precios y que la economía, digamos, en ese punto está en reposo. Y lo interesante es que si yo el producto de mi curva IS está dado solamente por la tasa de interés y por todos esos shocks exógenos que uno recoge en el parámetro A mayúscula, lo que voy a tener es que dame todos esos A mayúscula, ¿sí? Todo ese set de variables exógenas, y yo te voy a poder decir una tasa de interés, que es una tasa de interés de estabilización que me lleva al nivel de producto estructural. Entonces, una vez que yo conozca, digamos, todo este conjunto de factores que afectan al nivel de gasto agregado, yo voy a poder fijar una tasa de interés que es consistente con el nivel de producto de pleno empleo. Lo que se puede leer en las dos direcciones, digamos. Yo puedo influir sobre el nivel de actividad, o básicamente lo que me dice es, al nivel de actividad le corresponde básicamente un nivel de tasa de interés, ¿sí? Vos tendrías que fijar una tasa de interés, que esa tasa de interés sea consistente, dado el resto del gasto, con el nivel de producto de pleno empleo. ¿Sí? Esta tasa de interés nosotros la llamamos tasa de interés de estabilización. De hecho, fíjense, yo puedo agarrar esta ecuación y la anterior, que es la IS tradicional, y restar una con otra, y encuentro lo que se conoce como IS gap, que básicamente lo que me dice es, mira, si tu producto actual difiere del estructural, no es el mismo que el estructural, es porque le estás pifiando a la tasa de interés. Está pifiando en el sentido de que o por decisión o por miopía, ¿no? Digo, se está calibrando todavía, pero básicamente que la tasa de interés no está en el nivel que debería estar para llegar al producto de pleno empleo. A esta relación se la conoce como IS gap, porque lo que me dice es, bueno, ¿cuánto te falta mover la tasa de interés para llegar al nivel de producto estructural? Si tu tasa de interés es la tasa de estabilización, esto se hace cero, y del otro lado, algebraicamente, entonces esto va a ser cero. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta acá? No, vamos bien. Vamos bien. ¿Podrías repetir, Guido, qué significa la ecuación del ISGAP? ¿Esta ecuación? Sí. Sí, surge de restar las otras dos, digamos, ¿no? De restar básicamente esta, que me dice, mira, tu nivel de producto estructural está asociado a una tasa de interés, y mi relación IS, que me dice, tu nivel de producto actual corresponde a una tasa de interés. Bien. Y cuando resto las dos me dice básicamente, mira, si vos diferís, si tu producto difiere del producto estructural, quiere decir que tu tasa de interés no está en el nivel adecuado. ¿Y cuál es ese nivel de adecuado? No, bueno, no sé, no te voy a decir el 10% lo que es el 10%, pero es una tasa de interés de estabilización, que le vamos a decir. Es una tasa de interés que debería llevarte al nivel de producto estructural. Bueno, aún y si aún si la decisión de cambiar la tasa fue tuya. Aún si la decisión fue mía. Okay. Exacto. Esto es básicamente, mirá,
Está fuera del nivel de producto estructural. ¿Cómo podés subsanar eso? Y tenés que mover la tasa de interés. O, leído como me decían recién, es, che, me quiero mover del producto estructural. Tenés que mover la tasa de interés. ¿Okay? Digo, tengo una pregunta. Sí. ¿Pero esta tasa de interés estructural es siempre la misma o se va, la tasa de interés de estabilización, perdón, siempre la misma o se va formando con el tiempo? Porque digo, vos comparás con la tasa de interés del periodo pasado, no con la actual. ¿Cómo haces para fijarla? Sí, es más que nada, digamos, vamos a ponerlo así, es una variable no observable. Digamos, ¿sí? Es como, de la misma forma que el producto estructural también lo es. ¿Es estimable? Más o menos, sí, digamos. ¿Sí? Uno podría decir, la podría llegar a calibrar de acuerdo a datos econométricos, ¿no? Ahora, que esta tasa de interés de estabilización se va moviendo con el tiempo es totalmente cierto. Ahora, lo que asumen estos modelos es que en el corto plazo esa tasa de estabilización está quieta. Ahora, si vos me decís cuál es la tasa de estabilización para Estados Unidos hoy en día, yo te digo, y está complicado porque desde hace años las cuentas corrientes del resto de los países está haciendo que haya mucho ahorro y ese exceso de ahorro presiona hacia las tasas de interés reales de largo plazo que vendrían a ser esta estabilización hacia la baja, con lo cual hay que irla corrigiendo de a poco. Pero dentro de un entorno que se pueda analizar como 1 o 2 años, digamos, esa tasa de estabilización estaría dada. Si se mueve en el corto plazo de acuerdo al resto del nivel de gasto. O sea, si vos me ponés, por ejemplo, un nivel de gasto público, un consumo público mucho más elevado, yo te digo, la tasa de interés de estabilización va a tener que ser más alta para deprimir el gasto privado. Genial, genial. ¿Okay? Entonces se va moviendo, sí, con eso. Hay factores de corto y de largo. O sea, Guido, mi variable, digamos, de decisión siempre es el RT-1, digamos. Yo decido hoy y para que impacte mañana de alguna manera en el producto. Vos decidís R en T-1 para que R en T le impactes al nivel de producto. Está bien. Ese es el mecanismo que utiliza el Banco Central. Y esto es gap porque es, mira, tenés una brecha de producto y esa brecha de producto está relacionada con una brecha en la tasa de interés. Bien, hasta ahí la curva IS. Estamos bien con la curva IS. Sí, todo bien. Entonces, ahora vamos a la curva de Phillips. La curva de Phillips que vamos a trabajar es una curva de Phillips tradicional, solamente que está expresada en vez que con desempleo, está expresada con nivel de producto. Y es una curva backward looking, o sea, en vez de decir la inflación, digamos, en T está dada por la inflación esperada, es, digamos, una aproximación de decir la inflación esperada es la inflación de T-1. ¿Ok? Básicamente lo que yo espero de inflación está vinculado con lo que fue la inflación pasada, 1 a 1. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se compone la inflación del periodo actual? Bueno, te dice esto, la inflación del periodo actual está dada por la inflación pasada, más, ¿sí? ¿Cuánto me estoy desviando del nivel del producto estructural? Es decir, si la economía está sobrecalentada o está básicamente en un periodo recesivo. ¿Ok? Acá se ve bien clarita la estructura de rezagos, si quieren. La inflación de T-1 impacta en la inflación actual y el nivel de producto actual impacta en la inflación actual. Son las dos variables que determinan el nivel de inflación. Lo que sí sucede es que tanto este como este están determinados indirectamente o directamente, dependiendo cuál de los dos, por la tasa de interés. Es decir, este, que es I sub T, está dado por la tasa de interés en el periodo anterior, ¿sí? Y la inflación del periodo T-1 está determinada por el producto en el periodo T-1, y ese nivel de producto del periodo T-1 está determinado por la tasa de interés de R en -2. Entonces, uno podría decir básicamente que esta curva de Phillips es como manipulable mediante política monetaria, mediante la elección de una tasa de interés. ¿Bien? ¿Qué es cada una de las relaciones? Bueno, lo que me está diciendo esto, fíjense que si yo lo paso para el otro lado, esta tasa de inflación me va a estar marcando una curva de Phillips aceleracionista, es decir, me marca, digamos, que el desempleo
acá capturado como la brecha de producto, lo que me está diciendo es, va a determinar si tu inflación se acelera o no se acelera en el tiempo. ¿Bien? ¿Me explico? Si paso esto para el otro lado, tacho esto, me queda pi en t menos 1, es igual, o está dado por la brecha de producto. Una curva de Phillips tradicional en donde básicamente no es que se niega la relación de la inflación esperada, sino que la inflación esperada es simplemente la inflación del periodo anterior. ¿Sí? ¿Qué mide alfa? Bueno, esta relación de decir, bueno, ¿cuánto se te va a acelerar la inflación? O sea, está bien, yo me estoy moviendo por encima del producto estructural, y eso cuánto me impacta en la aceleración de la tasa de inflación. Eso está recogido por un parámetro de sensibilidad, y ese parámetro de sensibilidad es alfa. Acá es positivo, fíjense, pues la inflación se me acelera cuando mi producto está por encima del producto estructural. ¿Sí? Esa es la gracia. Bueno, y curva de Phillips era como lo que ya conocíamos, entonces un pequeño repaso simplemente como para ver en qué marco estamos. Y acá ahora sí vamos a la novedad, digamos, que sería básicamente la curva de la regla de política monetaria. Esta regla de política monetaria lo que me dice es lo siguiente. Mira, los bancos centrales tienen una función de pérdida que tienen que minimizar. Y esa función de pérdida tiene dos componentes. Esos componentes son la brecha de producto y la brecha de inflación. Básicamente, esto es pérdida, ¿no? Entonces, a mí me va a dar pérdida estar en un nivel de producto distinto al nivel del producto estructural, y me va a dar también desutilidad estar en un nivel de inflación que sea distinto de mi inflación target. Y acá aparece la idea de inflation targeting. Yo tengo un target de inflación y esta es la inflación presente. Bueno, ¿cuánto me muevo yo o cuánto me alejo de la inflación target? Me produce pérdida, ¿ok? Y si yo me alejo del nivel de producto estructural, también me produce desutilidad, me produce pérdida. Bueno, fíjense que una forma de ver esto es decir, mira, si tu producto es igual al producto estructural y tu tasa de inflación es igual a la inflación target, tu nivel de pérdida de desutilidad es nulo, ¿ok? En cambio, si yo me alejo por cualquiera de las dos vías, esto va a ser positivo, y lo que quiere decir es que estoy incurriendo en algún tipo de pérdida de bienestar por parte de la autoridad monetaria. Además, estos dos componentes, ¿no?, que son aditivos, es decir, que se están sumando acá, son dos componentes independientes pero cuadráticos. ¿Ok? Y lo cuadrático, recuerden cómo era. Si yo me alejo un puntito, bueno, está bien, es 1 al cuadrado, es 1, está todo bien, no pasa nada, digamos, es 1 al cuadrado, es 1, pero si es 2 ya es 4, si es 4 ya es 16, y por lo tanto, digamos, esto es creciente o me produce mucha más desutilidad mientras más alejado estoy. Es como una desutilidad marginal creciente respecto al desvío que tengo. En los dos términos, ¿ok? Y lo otro es, como es cuadrática, me penaliza tanto si es positiva como si es negativo. Es decir, obviamente uno preferiría, dice intuitivamente, piensa que, mira, lo que es, si vos estás en un nivel de producto que es inferior, estás en una posición peor que si tu nivel de producto es superior, pero acá la verdad es que eso no importa, sino que lo que me está diciendo esta ecuación es, te molesta tanto estar por encima de la tendencia como por debajo de la tendencia, y también te molesta tanto tener una inflación más alta que tu inflación target, como tener una inflación muy baja respecto a lo que es tu inflación target. Y me molesta lo mismo, digamos, ese es el punto. Guido, Sí. entonces, mirando esta regla, digamos, es como que el Banco Central como que va a buscar tratar de atarse una regla, entonces, porque nunca va a buscar, no sé, por ejemplo, tener pleno empleo, tener un nivel superior al estructural, o no sé, o tratar de usar la inflación de alguna manera porque lo penaliza. Claro, bajo esta, a ver si entiendo, Gonzalo, sería,
Esta, ojo, todavía no es la regla, ¿no?, de política monetaria, es simplemente estoy presentando la función de pérdida del Banco Central. Pero esta función de pérdida lo que me dice es, mira, al banquero central le interesa estar al nivel de producto estructural, no tiene incentivos a moverse de ese nivel de producto estructural, entonces no tiene sesgo inflacionario, que era lo que veíamos en la clase de regla versus discrecionalidad. ¿Sí? Lo que veíamos en la otra reunión era esta idea de decir, mira, a veces el banquero central está tentado a mover el producto hacia un nivel de producto superior, básicamente. Y bueno, eso no está, digamos, contemplado en esta regla de pérdida, en esta función de pérdida, pues lo que me dice es básicamente, me molesta, digamos, estar en un nivel de producto superior o inferior al de largo plazo, llamémosle, o pleno empleo, como le quieran decir. Bien. Noten lo siguiente. Esto es una función de pérdida y está premultiplicada, ¿sí?, como por dos parámetros. Acá hay un 1, pues está normalizado a la unidad de este parámetro, y acá hay un beta. Entonces, ¿qué me está diciendo el beta si es mayor o menor a la unidad? O igual a la unidad. O el valor de beta, ¿qué me dice? ¿Que te importa los dos por igual o no? Si es igual a la unidad, lo que me está diciendo es que, exactamente como dice Natalia, me interesan los dos por igual. Ahora, si el beta es superior a la unidad, ¿qué me va a marcar? Que me da más de su utilidad que La inflación. la inflación, no estar en el parque de inflación. Y si justamente el beta es menor a la unidad, lo que me está diciendo es lo que pesa más es estar fuera de la brecha de producto. ¿Sí? Entonces el beta lo que me recoge son las preferencias del Banco Central. O sea, hay bancos centrales que miran más la tasa de inflación y hay bancos centrales que miran más el output gap. ¿Sí? Y eso de mira más o menos cada uno de los dos términos está recogido por el parámetro beta de esta ecuación. Paula, ¿te deshabilitaste? ¿No? Ah, pensé que habías hablado. Bien. Perdón, una pregunta. Entonces, Sí, la autoridad monetaria acá no solo, digamos, está fijando digamos, la variable de decisión, que es la tasa de interés, sino que también en algún sentido se está fijando en el producto, ¿no? O sea, justamente lo que veíamos antes de que, o sea, clases anteriores, digo, que la autoridad monetaria se fijaba en la cantidad de dinero o en la tasa de interés, pero como que no podía tener como objetivo, o sea, no es que no podía, sino como que no sería conveniente que se fije en el desempleo, en el producto, etc. Pero fíjense que fuimos como a través de, yo lo trato de presentar medio como a través de la evolución de la idea del pensamiento, ¿no? O sea, de cómo es un caminito más histórico, pero en el texto de Poole, 1970, ¿ok?, nosotros teníamos como un banco central que tenía una función de pérdida que iba a tapar con la mano, pero básicamente que no tenía esto. Y le interesaba simplemente esta parte. ¿Recuerdan? ¿Sí? Sí, sí. Entonces, tenías un banco central que le molestaba tener volatilidad en el producto, es decir, no estar en un nivel de producto estructural, no estar sobre la tendencia. Después, en el 77, Kirtland y Prescott empiezan a decir, no, pará, los banqueros centrales les empieza a interesar las dos cosas y tienen incentivos a tener acá, digamos, un desvío y pagar una tasa de inflación un poquito mayor porque le interesa más esta parte. Entonces tiene el incentivo a desviarse a costa de generar incluso, digamos, algún sesgo inflacionario. ¿Ok? Y acá ya nos movemos a los 90, ¿sí? Y lo que estamos diciendo es, mirá, al Banco Central le molestan las dos cosas. Lo que pasa es que hay bancos centrales que le molesta más la parte inflacionaria y hay bancos centrales que le molesta más la parte de real, llamémoslo. ¿Sí? Ese es el... Claro. Está bien, gracias. Entonces, está mirando las dos cosas. Obviamente que el parámetro beta me va a decir, mirá, hay banqueros centrales que son más responsables, digamos, en materia de inflación, y por lo cual, digamos, el parámetro beta va a ser muy alto. Un banquero central que está, digamos, completamente abocado, digamos, a seguir su regla para fijar, digamos, un nivel de inflación target.
Y otro que me va a decir, mira, si el beta es muy bajito, te va a decir, mira, la inflación a mí mucho no me interesa, yo lo que me quiero preocupar es por el producto. En los límites, uno podría pensar también que si beta tiende a 0, el Banco Central lo único que mira es la brecha de producto, y si beta tiende al infinito, el Banco Central lo único que hace es mirar es la brecha de inflación. ¿Ok? Entonces, como que podría obtener además los casos extremos. Claro, claro, genial. Gracias. Eso es lo que está recogido. Nosotros le vamos a decir es inflación averso si el beta es mayor a 1, es decir, le preocupa más la parte de inflación, es desempleo averso si el beta es menor a 1, y si beta tiende a infinito solamente te preocupa la inflación, y si beta es igual a 0 solamente te importa el nivel de actividad. ¿Okay? Ahora seguimos con, todavía no llegamos a la regla de política monetaria, ¿no? Pero para que se vaya entendiendo, ¿cómo serían curvas de indiferencia de cada uno de los casos de esto? Fíjense que hay una función de pérdida, con lo cual esa función de pérdida me la puedo trasladar a las dos variables que me hacen tener, digamos, esa pérdida y decir básicamente, mira, vas a tener costos por salirte de tu nivel, digamos, que te deja en desutilidad 0. Entonces, voy a este que no está pintado y es el caso balanceado, ¿ok? Pero para que se entienda el gráfico. Yo acá tengo inflación y producto. Básicamente donde se dibuja la oferta agregada, podríamos decirle, pero simplemente como está en términos dinámicos, donde se dibujaría una curva de Phillips. Pero bueno, tengo inflación y producto. Vamos acá. Si yo estoy en este puntito, bueno, más que un puntito me quedo un... en el centro, yo estoy sobre el nivel de producto estructural y en mi inflación target. Entonces, ¿cuál va a ser mi nivel de desutilidad? 0. 0. No tenés Perfecto. pérdida. Exacto. Ahora, si yo me empiezo a mover de acá, ¿sí? Mi desutilidad, mi pérdida, ya pasa a ser positiva. ¿Bien? Ok. Vamos a suponer que me voy a este punto. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede en este punto? Fíjense, mi inflación sigue siendo mi inflación target. Pero mi producto, ¿cómo es? Superior al estructural. La economía es como que está sobrecalentada. ¿Sí? Y dada mi función de pérdida del Banco Central, lo que me dice es, al banquero central eso le molesta. Bueno, pero ¿cuánto le molesta? Bueno, le molesta lo mismo que si estuvieses en el nivel de producto estructural, pero con una inflación por acá arriba. ¿Sí? X punto por encima del target. Y yo lo que puedo hacer es ir teniendo como una especie de tasa de sustitución en donde te digo, mira, si me bajás un poquito la inflación y me alejás del producto target, yo estoy en el mismo nivel de desutilidad. ¿Ok? Y entonces voy construyendo, digamos, un arquito por acá. Ahora, si yo eso lo puedo replicar para el otro lado, porque me voy para el otro lado. Y digo, básicamente, mira, puede ser que tu nivel de actividad sea inferior, también me molesta, y tu inflación es la target, ¿ok? Bárbaro. Mira, esa desutilidad es igual si me tirás tanto para atrás en el desempleo como que si me acercás un poquito al empleo estructural a costa de soportar una inflación superior al target. Y eso es lo que me hace mover sobre esta parte. Lo mismo se puede leer para otros lados, ¿sí? Mira, me diste una inflación más baja que la target, pero estoy en el nivel de producto estructural. Me produce desutilidad. Ok, es la misma desutilidad que me produciría estar un poco alejado del target de producto, pero un poco más cerca del target de inflación. Es decir, que la inflación se acelere un poquito. Y lo mismo para este lado. ¿Ok? Y mientras más me estoy alejando, digamos, estas como son curvas de indiferencia en función de pérdida, mientras más me voy alejando, mientras más grande sea ese círculo, más desutilidad estoy teniendo. ¿Está claro eso? Son como curvas de indiferencia que matemáticamente son curvas de nivel de la función de pérdida que yo presenté recién. ¿Hasta ahí vamos bien? Caso balanceado. ¿Para qué me sirve pensarlo, o sea, en estos términos? Para ver cómo serían las curvas de indiferencia en los casos de inflación averso y desempleo averso. Ya no van a ser más este círculo, sino que fíjense que toman una forma más ovalada. Vamos al caso de inflación averso.
En el caso de inflación adverso, noten lo siguiente. Mira, yo me banco que te alejes mucho del producto y me da un nivel de desutilidad tan grande como si me alejas un poquitito del nivel de target de inflación. ¿Me explico? Ya no es tan balanceado, me alejas un poquito del nivel de inflación y a mí me molesta. ¿Cuánto te molesta? Tanto como que si te muevas muchísimo del nivel de producto. ¿Por qué? Y porque soy inflación adverso, porque mi beta es mayor a 1. Si lo quieren ver en términos mucho más intuitivos, noten que yo lo que no quiero es moverme mucho de este canal. ¿Eh? Pero estoy dispuesto a que se me mueva mucho más el nivel de producto. Es decir, el canal del producto le admito mayor volatilidad, o sea, mayores desvíos, ¿sí? Pero no quiero que me mueva, no quiero moverme mucho el target de inflación. ¿Por qué no quiero moverme mucho el target de inflación? Y por esto, porque soy inflación adverso. Caso contrario, yo estoy dispuesto a sacrificar mucho de inflación, pero no me muevas mucho al nivel de producto de equilibrio o estructural. Yo te admito que te muevas mucho en términos de inflación, pero a mí lo que me interesa es tener el nivel de producto parecido al nivel de producto tendencial. Con lo cual, esto es más amplio que la amplitud del eje de abscisas. En el caso balanceado, eso es parejo. Es una herramienta gráfica, pero nos va a servir ahora para pensar una cosa. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora va a tomar función. Va a tomar sentido un poquito más esas funciones de pérdida. Bien. Acá lo que tengo entonces es el problema que tiene que resolver el Banco Central. El Banco Central entonces tiene una función objetivo y esa función objetivo básicamente es minimizar, ¿sí? La función objetiva minimizar es la pérdida. Yo quiero que sea lo más chiquita posible. Ahora, está bien, vos creés que tu función de pérdida sea lo más chiquito posible, está perfecto, pero vas a estar, digamos, con una función objetivo en un contexto de restricciones, o sea, con restricciones que te impone ¿qué cosa? La propia economía. ¿Y cuál es esa restricción que me impone la economía? Bueno, que estas variables, nivel de producto y tasa de inflación, no son independientes. Para vos, en términos de función de pérdida, son dos cosas aditivas como separadas que te molestan, pero la verdad es que están relacionadas. ¿Y cómo es que están relacionadas? Bueno, están relacionadas porque la inflación depende del nivel de producto. ¿Vía qué? Está la curva de Phillips. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se entiende eso? Entonces voy a estar minimizando una función objetivo sujeto a una restricción. La restricción es la curva de Phillips en sí misma. Lo que vos estabas diciendo es que la restricción le pega a la minimización en sí. La restricción me genera, digamos, me ata un poquito de manos como para decir, bueno, ¿qué es lo que yo puedo hacer en materia de política monetaria? O sea, tengo que jugar con cómo responde el público ante el cambio de producto y eso, la repercusión que tiene sobre la inflación presente. ¿Ok? Entonces, voy a estar, digamos, no es que yo puedo elegir libremente estar con un nivel de producto independiente del nivel de inflación, sino que, bueno, estas dos ojos que están vinculadas. Entonces, lo tengo que recoger eso como un problema de minimización sujeto a una restricción, y la restricción es la curva de Phillips. Y lo otro, fíjense que está bien, está perfecto. Vos podés resolver un problema de esto, pero tenés que tener una variable que puedas, digamos, manipular. Y lo que está acá, fíjense que la variable de elección en el problema matemático es el nivel de producto. ¿Por qué es el nivel de producto? Porque por la curva IS, lo que me dice a mí es que yo el producto lo puedo fijar porque yo tengo una tasa de interés que lo está afectando. Y la tasa de interés es mi instrumento. Entonces, tengo objetivos, son estos, tengo una restricción que es la curva de Phillips, todo esto, y tengo un instrumento que es la tasa de interés del periodo anterior, que impacta sobre el nivel de producto actual. O sea, indirectamente, mediante la tasa de interés, yo elijo un nivel de actividad. Este es el problema que tiene el Banco Central, digamos, la autoridad monetaria. Tiene una función de pérdida sujeto a
sus instrumentos que impactan sobre el nivel de actividad y sujeto a que el nivel de actividad impacta sobre la inflación. Y su función de pérdida se compone de los dos términos, actividad e inflación. ¿Vamos? Sí, Guido, ahí también en definitiva es hasta cuánto se banca hasta cuánto se banca el desempleo, ¿no? Porque en definitiva, si vos estás jugando con la inflación, perdón, con la tasa de interés para ver cómo esa inflación te pega en tu producto estructural, entonces en definitiva vos lo que decís es voy a jugar con esa tasa para ir moviendo el producto, acercarlo al estructural y que caiga el desempleo. Sí. ¿No? Sí, ahora lo vamos a ver un poquito más eso, pero digamos, pero claro, y dependiendo de mis preferencias, va a ser hasta cuánto me banque yo de desempleo. ¿Hasta cuánto te banques de desempleo? Claro, ahí está. Dependiendo de cómo sea el beta, en relación a la unidad que premultiplica. Está. Bien. Bárbaro. Matemática básica de esto es, fíjense, ¿cómo resuelvo esto? Tengo un problema de minimización, lo puedo hacer con un Lagrangiano o puedo agarrar y decir, mira, acá está la inflación, ¿sí? La reemplazo acá en la función objetivo y ya me queda una optimización libre, es lo que hago acá, ¿sí? Metí la curva de Phillips dentro de la función objetivo para simplificar el problema y esa simplificación del problema me lleva, digamos, a decir derivo respecto al producto igual a 0. ¿Sí? Cuando derivo respecto al producto igual a 0, lo que me queda es una relación entre el output gap y la brecha de inflación que me lleva al óptimo, básicamente. Y lo que me dice esto es, hay una relación entre el output gap y la brecha de inflación que hace que yo esté en mi situación óptima en materia de minimizar mi función de pérdida. Ahora lo vamos a ver gráficamente y va a quedar más claro. Pero básicamente mi regla de política monetaria se podría recoger en esa ecuación. Una decisión de tasa de interés que me dé un nivel de producto de manera tal que yo minimice mi función de pérdida, dado que ya conozco que hay una curva de Phillips y que en esa curva de Phillips, ¿sí? Yo no decido libremente el nivel de inflación, sino que está afectado por el parámetro alfa, que el parámetro alfa era el de justamente la curva de Phillips. Para que se vea gráficamente, me parece que es la forma más intuitiva de ver este problema. Fíjense, yo estoy sobre el nivel de producto estructural y la inflación target, imaginemos que es 2%, que es la que está ahí. ¿Sí? Sobre esto, yo podría estar optimizando, y el punto óptimo, digamos, que sería quedarme acá porque estoy en mi nivel de pérdida mínimo, básicamente. ¿Ok? Que era lo que habíamos visto recién. Ahora, yo te digo, está todo bien, bárbaro, pero ya está, te alejaste. Tu inflación es más alta. ¿Sí? Me voy para arriba. ¿Bien? Digo, ¿es óptimo estar en este punto? Bueno, dadas las preferencias del Banco Central, lo que me dice esto es, mirá, no es óptimo estar ahí. Lo que quisiera el Banco Central, como es balanceado, ¿sí? En su decisión, lo que le gustaría básicamente es estar sobre este círculo. Bueno, está bien, está sobre ese círculo, pero este punto está sobre el círculo. Está bien, está perfecto, pero tengo un problema para estar en este punto en particular. ¿Qué cuál es? O sea, una cosa es lo que quiere el Banco Central y otra es la que puede. Lo que puede, ¿quién me lo dice? Seguridad Dorrego nuevo. Hola. Sí. Sí, que suba, por favor. Perdón, tengo que dar una llave. ¿Qué sería esto, básicamente? ¿Qué es lo que a mí no me permite estar en mi nivel óptimo o en este punto que yo podría elegir? O si digo, quiero estar en este que está acá. Está bien, pero no puedes estar por acá. ¿Por qué? Porque hay ¿qué cosa? La restricción. Una restricción, exactamente. Exacto, una restricción. ¿Y la restricción cuál era? La curva de Phillips. ¿Sí? Entonces lo que me dice esto es, mirá, hay distintas curvas de Phillips que me vinculan nivel de producto con tasa de inflación y son estas que pasan por acá. Esta, una curva de Phillips que tiene una inflación esperada más alta, es decir, que viene una inflación pasada más alta, y que me dice el mismo nivel de producto lo puedes alcanzar, pero con un pi en T-1 más elevado, por lo tanto con una inflación más elevada.
y así sucesivamente, y otra con una inflación más elevada, más elevada, más elevada. ¿Ok? Entonces, lo que me dice esto es, mira, a ver, ok, te fuiste a una inflación más alta, lo mejor que podés llegar a hacer es tener el producto por acá para que te alejes lo menos posible del centro. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el nivel de producto que podrías elegir una vez que te alejas del nivel de inflación? Bueno, podrías elegir este nivel de producto, que es lo que asumimos que el Banco Central puede controlar. Y ahí me quedo, digamos, en un nivel cerquita, podríamos llamarlo cerca del entorno del 0,0, del 0, mejor de acá, del producto estructural e inflación del 2%. ¿Ok? Mira, te alejaste más en materia de inflación. Bueno, elegí un nivel de producto más bajo, que por acá pasa en la curva de Phillips, ¿sí? Y eso te va a minimizar tu función de pérdida. Eso es lo que estoy haciendo cuando agarro, reemplazo, digamos, la curva de Phillips dentro de la función objetivo y hago el problema de minimización. Y como resultado lo que me da es esta función de acá. Lo que me da es esta inflación perdón, esta relación, ¿sí? Que es esta regla de política monetaria, que está compuesta básicamente por el nivel de pérdida nula y estos niveles de desempleo o producto por debajo del estructural e inflación más elevada. Voy a abrir la puerta un segundito, pero piensen cómo sería esta regla de política monetaria, mientras sí, así va decantando. En el caso de que yo sea desempleo averso o en el caso de que yo sea inflación averso, que me moleste mucho tener inflación, ¿cómo sería la regla de política monetaria? A ver si eso sirve para entender el gráfico. Ahí ven.
Bueno, perdón, acá estoy. ¿Sí? Un pequeño descanso. Bueno. ¿Y cómo sería, digamos, cómo piensan que sería esa relación? ¿A alguno se le ocurre? Cuando te ¿Podrías desvías, repetir? perdón, me entró una duda. O cuando vos te desvías en la línea eh, ¿cómo es? Vertical, vos dijiste que tenemos que moverlos para el lado izquierdo y eso se hace, el Banco Central tendría que subir la tasa de interés, ¿no? Sí, para deprimir la actividad y decir, elijo este nivel de producto. Ok, pero me entró una duda, o sea, ¿eso que te moves para la izquierda es porque el Banco Central sube la tasa de interés? Sí, lo que Simplemente. me está diciendo esto es, el Banco Central elige un nivel de producto y ese nivel de producto es mediante la fijación de la tasa de interés. Y para deprimir la actividad, lógicamente, la curva IS dice, tiene que subir la tasa de interés. Pero con un nivel de inflación mayor, ¿es posible mantenerse sobre el nivel de productos si el Banco Central no sube la tasa de interés? ¿Si el Banco Central? ¿No sube la tasa de interés? A mí solo se me... Guido, al menos yo te perdí. No, yo también. Y yo también. Lo perdimos. Perdón, ahí volvió, creo. Me parece que me había congelado yo. Ahí va. Ahora sí. Ahí va. Perdón, Nati, te había escuchado hasta el punto de el Banco Central no elige o algo así. Claro, lo que digo es, bueno, ponele que te mueves para arriba y tenés una tasa de inflación, no sé, del 3%. ¿Y qué pasa si el Banco Central no mueve la tasa de interés? ¿Se puede seguir manteniendo ahí con un nivel de inflación más alto? Perdón, me parece que estoy con mala conexión mía, pero no te escuché. La última, te prometo. Esta se No. escucha. No, lo que digo es que entiendo que vos te movés para la izquierda porque el Banco Central sube la tasa de interés, pero ¿qué pasa si no lo sube? ¿Se puede Mira, seguir manteniendo? Mira, si no lo sube, yo te digo, la curva de Phillips lo que me va a decir es, te va a salir una inflación por acá arriba. Claro, pero no se podría ajustar solo también. Si vos tenés un mayor nivel de inflación, ¿te podés seguir manteniendo con un mismo nivel de producto? Lo que me dice, sí, si tengo un nivel de inflación mayor, podría estar en el mismo nivel de producto. A ver, acá lo que, si querés, tu pregunta sería, ¿la inflación en algún punto no afecta al nivel de producto, digamos? ¿No? Ese es el... ¿No? Ese sería el caso, ¿no? O sea, sí, está bien. A nivel de inflación muy alto, yo te digo, sí, la inflación obviamente va a afectar al nivel de actividad. Acá lo que es, como está leída, como se traduce siempre la curva de Phillips, es la relación inversa. El nivel de producto afecta a la inflación. ¿Okay? Si querés, si la economía la sobrecalienta, la inflación va a ser más elevada. Tu inflación, digamos, de demanda y no tengo una relación que vaya a la inversa, desde la inflación hacia el nivel de producto, causal, ¿no? ¿Alguien más había hablado de eso? Sí, lo que digo es, si te mantenés en esa, en donde como decían recién, lo que en definitiva estás haciendo es moviendo la curva de regla monetaria hacia la derecha, es decir, que ya tu regla monetaria no va a ser mantenerte en torno a minimizar la pérdida por la restricción sobre la curva MR, sino que lo que vas a terminar haciendo es moviendo MR hacia arriba. Porque ya Perdón, mi conexión me parece que no está buena. ¿Podrías repetirlo? Eso. Sí, lo que digo es, si vos te movés al 3% de inflación, lo que estás haciendo es moviendo la curva MR, si no haces ninguna otra cosa, para intentar minimizar esa tu Claro. función de pérdida. Yo mover la inflación por encima y yo te digo, mirá, ok, está bien, pues esa inflación por encima del 3%,
Se cortó Guido, me parece. Sí, se cortó. ¿Se cortó? The recording has stopped. This meeting is being recorded. Me caí completamente del mapa. Perdón, ¿sí? Cosas que... Volvemos acá. Podría estar, bueno, a un nivel de inflación esperada del 3%, ¿sí? En cualquier punto de esto. Esto me dice la curva de Phillips. Mirá, vos podrías elegir cualquiera de todos estos. Está bien, pero no quiero elegir este. ¿Sí? No quiero elegir, no sé, con una inflación esperada del 3%, un nivel de inflación por acá, con este producto. ¿Sí? Dame lo que me minimice la pérdida. Bueno, lo que te va a minimizar tu pérdida me lo dice tu curva de nivel, y está acá. ¿Sí? Que te vas a una inflación esperada, que te vas a una inflación más alta, y decimos, una inflación más alta. Ojo, esta inflación no es del 3%, la que elijo. Acá puede caer medio parecido, pero me voy a alejar un poco como para que se note, digamos, el efecto. Che, mirá, está bien, te podrías ir a una inflación, a una curva de Phillips con una inflación del 4% esperada, ¿sí? Bárbaro, está bien. Ahora, ¿qué es lo que va a elegir el Banco Central? ¿Estar acá? No, lo que va a elegir el Banco Central, dada esta curva de Phillips, esta que pasa por acá, ¿sí? Es estar en este punto. Deprimir un poquito la actividad y bancarse una inflación, digamos, del 3 más alta y un nivel de producto más bajo que el estructural. ¿Está bien? Lo mismo acá, ¿me puedo ir a una inflación, a una curva de Phillips con inflación esperada del 3%? Esta que está acá, sí, pero el Banco Central no va a querer ir a este punto. ¿Sí? Va a querer ir a un punto acá, con un poquito menos de inflación y un poquito menos de actividad. Uno que ponga la cámara para saber o que me conteste para ver si mi conexión se escucha. Sí, Se escucha bien, vamos bien. Guido, me una monitorea. pregunta. Yo tengo una consulta. La idea de estos objetivos, digamos, de no irse más allá de la inflación o de estar dispuestos a reducir el producto más para controlar la inflación, es una cuestión de mantener la inflación en parámetros manejables, ¿verdad? Y que no de repente sea explosiva y que se pierda la posibilidad de manejarla. No entendí. ¿Y cómo sería la pregunta? Perdón. La idea de subir la tasa de interés del Banco Central, a pesar de que reduzca el producto, digamos, porque es un trade-off, es que la inflación no se vaya a niveles descontrolados. ¿No? Claro, dado estas preferencias del Banco Central, es mantenerla dentro de cierto entorno, digamos, ¿sí? Que no se vaya ni muy arriba, ni muy abajo, ni muy para... Pero también al mismo tiempo sacrificando, digamos, y decir, bueno, y yo te admito y te sacrifico un poco de producto, digamos, ¿sí? Me permito salirme del producto estructural. ¿Y eso por qué? Bueno, porque están las preferencias del Banco Central. Por eso digo, ojo, que si cambian las preferencias, esto va a cambiar de forma, esta relación. Si estos, en vez de ser círculos, ¿sí? Fuesen los óvalos cuando tendríamos inflación aversa, ¿sí? Cuando tendríamos una autoridad monetaria e inflación aversa, ¿cómo sería esta regla de política monetaria? Más horizontal. Más horizontal, exacto. Porque lo que me va a estar diciendo es, mirá, che, la inflación se te va por encima. No, ¿sabes qué? Bueno, no importa, sacrificame mucho producto para que yo tenga una función para que mi pérdida sea menor, porque no me interesa moverme mucho en materia de producto, pero sí me molesta mucho sacrificar inflación distinta del target. Entonces, ¿sabes qué? Llévame, digamos, a un nivel de producto tal que no me aleje, que no me aleje mucho del nivel de inflación target. ¿Explico? O sea que el beta en última instancia te determina la pendiente de la curva MR. Exactamente. El beta me va a determinar la pendiente de esta curva. Son dos parámetros los que me determinan la pendiente de la curva, fíjense.
beta, ¿y el otro cuál es? Es un 1. El otro es el El 1, pero alfa. hay otro parámetro. Alfa. El alfa, exactamente. Alfa. ¿Por qué el alfa? Porque el alfa me está marcando la pendiente de la curva de Phillips. ¿Me dan- Perdón, ¿se dejó de escuchar? Sí. Sí, Te te fue un escuchaba de segundo. nuevo. Perdón. No, no se cortó esto. Bien, entonces lo que decía es. Nuevamente, Guido. ¿Me corté de vuelta? Ahí volviste. Ahí va, ahí va. Ahí voy. Vamos, bueno. Decía, hay dos parámetros que determinan la pendiente de esta curva de regla de política monetaria. ¿Sí? El beta, que me va a dar la forma de estos circulitos. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? La forma de estos círculos. Y el alfa, que el alfa lo que me va a estar dando justamente es la pendiente de la curva de Phillips. Entre los dos me van a determinar la pendiente de esta curva de MR. Fácil, me conecto del celu y listo. Denme un segundito. ¿Sí? Perdón. Voy a parar acá. Bueno, ahí debería tener mejor conexión. Si no, no sé. Ya. Ahí va. Vamos. Te escuchamos bien, Guido. Vamos, por ahora estamos. Bien. Entonces, Guido, lo que le decía es esto. Vale. Bien. ¿te puedo hacer una pregunta? No entendí muy bien, digamos, entonces, en el caso equilibrado, ¿no? Este de los círculos, cuando vos te querés ir para arriba, pero al final terminás más abajo, no entendí muy bien hacia dónde vas y dónde terminás. Entendí que, digamos, entendí que tengo que sacrificar una cosa por otra, pero no entendí muy bien dónde empiezo y dónde termino, me confundió eso. Parece que se cortó de nuevo. Yo lo que entendí fue como, al ser balanceado, como que prefiere justamente balancear las dos pérdidas. O sea, no prefiere irse
ponele a 2 de inflación, prefiere estar en 1 y 1, como repartirla. Entonces, por Viendo lo ejemplo, mismo. si yo quiero ir a 3, termino la The curva en un recording nivel que has está más stopped. abajo, tipo entre 2 This y 3, meeting is being algo recorded. así. Es que me desconecté, se me conectó, no sé qué pasó. Vamos a una, perdón, Gonzalo, si querés repetir la pregunta, pero me parece que... Dale, repito y de paso probamos a ver si, si funciona todo bien. No, que entendí el mecanismo de ajuste y todo, pero no entendí muy bien hacia dónde querés ir y dónde terminás. Si es que querés ir hacia 3 de nivel de inflación y terminás como en la curva que está entre 2 y 3, digamos, por lo que vos explicaste de que sacrificás empleo. Eso es lo único que entendí. Sí, y eso es porque, o sea, lo que yo estoy tratando de mostrarles es lo siguiente. Mira, esta curva la estoy construyendo, esta MR, gráficamente. Lo que le estoy tratando de mostrar es esto. ¿Qué corno hacemos cuando hacemos esto? Este problema. Y estoy metiendo la curva de Phillips acá y me da como resultado esta relación. Y esta relación depende de beta y de alfa. ¿Y por qué depende de beta y de alfa? Eso es lo que estoy tratando de mostrarles. Entonces me dice esto, mira, tu regla de política monetaria depende de beta, alfa y del gap que tengas en cada una. Bien, ¿por qué? Bueno, porque el beta me dice el tamaño, la forma de estos circulitos. ¿Sí? Geométricamente. Y el alfa me dice por dónde pasan las curvas de Phillips. Me dicen la pendiente de la curva de Phillips. ¿Sí? Si son más aplanadas, más empinadas, etc. ¿Ahí vamos bien? Sí, perfecto. Bien, entonces, geométricamente me dice esto, ¿qué es lo que estás tratando de hacer? Bueno, estoy tratando de moverme, estoy tratando de construir esta curva que me dice la pérdida mínima que está dispuesto a aceptar el Banco Central. ¿Bien? O sea, ¿cómo es que optimiza el Banco Central dada su restricción? Bien, entonces la empiezo a construir y digo, mira, este punto yo sé que está. Bárbaro, ese punto está. ¿Sí? Ahora, yo te digo, ¿por qué tiene esta forma de acá? ¿Sí? O vamos a construir otro puntito. Y yo te digo, bueno, a ver, me voy a una curva de Phillips, digo, me cambia, ¿sí? Justamente lo que me restringe mi problema. Bueno, ¿a dónde te está llevando? A una curva de Phillips más alta. Me voy a un punto por acá, por suponer. Me voy a una curva de Phillips con inflación esperada en vez del 2, del 3. ¿Ok? Me voy a un punto, lo voy a poner en puntito para que se vea mejor. Me voy a esto que está acá, a esta curva de Phillips. ¿Sí? A ese circulito. Y yo digo, bueno, está bien, pero yo te entiendo, la economía pasa por este círculo, porque me lo dice la curva de Phillips. ¿Sí? Que me recoge, digamos, la realidad. Y lo que ahora tengo que encontrar es, ¿qué haría el Banco Central si está en esa situación? ¿Sí? Y lo que me dice justamente el problema de minimización es, mira, el Banco Central, en vez de llevarte a un nivel de desutilidad tal que fuese este, que fuese ese, ¿sí? Y que me quede acá, lo que va a hacer es hacerme mover hacia dónde. Bueno, hacia un circulito más chiquitito. ¿Hacia dónde, digamos? Bueno, hacia este que está acá. Hacia este. ¿Sí? Entonces, lo que voy encontrando es que elige este punto. Si le das un punto más de inflación, elige un nivel de producto más bajo. ¿Okay? Pero una inflación más baja, imaginemos una inflación del 2,5, o sea, bajo el 3. ¿Ok? ¿Sí? Pero con un desvío del producto. ¿Está bien? Y lo que yo les decía es, mirá, por ahí sirve más pensarlo en términos de cómo sería si cambian las preferencias. Bueno, si cambian las preferencias del Banco Central, fíjate que cuando la curva de Phillips quizás me lleva a una inflación del 3 y el Banco Central no le interese tanto el target de productos, sino que le interese más moverse en un entorno de inflación baja o de inflación parecida al target, lo que te va a decir es, y no sé, movete a un punto quizás por acá. ¿Sí?
Lo que pasa es que, claro, no está pasando esto por acá porque lo que estoy trabajando es con los circulitos. Ahora, si es inflación averso, lo que va a tener es acá un óvalo. Y entonces la función lo que me va a decir es, el óptimo está acá. Con lo cual, mi curva de regla de política monetaria va a ser más horizontal. ¿Pruebo explicarlo de otra manera? Si no, no. No, está perfecto. Ahí me ¿Cómo? cerró. ¿Sí? Eso sería el problema que resuelve, digamos, el Banco Central y cómo sería, cómo es el porqué de esta curva de regla de política monetaria. Fíjense entonces que si yo sigo reemplazando, ¿sí?, básicamente esta parte de la regla de política monetaria, yo me encuentro con que está bien, el Banco Central elige el nivel de producto, pero ¿cómo lo termina eligiendo? Y lo termina eligiendo mediante la tasa de interés. ¿Por qué? Porque este es el objetivo, el nivel de producto, pero el instrumento es la tasa de interés. Entonces voy a la regla, justamente a la IS Rule, ¿sí?, a la IS Gap, lo reemplazo y me encuentro con mi regla, ¿sí?, de tasa de interés. Ya transformo, digamos, mi regla en una regla de tasa de interés. Y esa regla de tasa de interés es la famosa regla de Taylor. Vos vas a tener, me dice que fija una tasa de interés que me dé un nivel de producto y una tasa de inflación que represente mis preferencias como Banco Central. Ejemplo. Y lo que me queda acá entonces es mi sistema de 3 ecuaciones, mi modelito con 3 ecuaciones. Perdón, Guido. Entonces, la inflación esperada siempre se piensa como exógena, o sea, algo está dado, no es que se determina en el modelo. La inflación esperada se determina como exógena. O sea, es exógena acá en este modelo. Sí y no. ¿Por qué? Porque recuerden que esto tenía una estructura de rezagos. Y esa estructura de rezagos lo que me dice es, ojo, que tu inflación esperada no es completamente exógena. Depende de lo que pasó ayer. Y lo que pasó ayer depende de lo que vos has elegido ayer. Ok. ¿Ok? Sí. Era por ese rezago de la tasa de interés, ¿no? Pues, entonces, entonces, es exógena para el periodo T. Pero yo para el periodo, si me la das en el periodo T, te la puedo ir amoldando para T más 1, esa inflación esperada. Claro, en ese caso las expectativas son adaptativas, serían... Estamos trabajando con expectativas adaptativas, sí. Genial. Sí. Sí. Si querés, para que quede más claro, yo acá cuando hice este gráfico de curva de Phillips con inflaciones esperadas, podría haber puesto inflación de T menos 1. ¿Listo? Bien, gracias. Tengo entonces mi curva IS, mi curva de Phillips y mi regla de política monetaria. ¿Cómo es que se ve esto gráficamente o cómo se puede representar gráficamente? Bueno, fíjense. Tengo una curva IS nada más en el plano tasa de interés, nivel de producto. ¿Sí? La curva IS, lo único que está es mi tasa de interés del periodo T-1 está vinculada con mi producto en T. Bien. Y esta es mi curva IS, ¿sí?, que lo único que me dice es que a menor tasa de interés tiene mayor producto. Nada, la que ustedes conocen. Esta es una curva de Phillips, dada, donde la inflación esperada o la inflación de T-1, como la quieran ver, es igual que la inflación target. Está ubicada, está plantada sobre eso. ¿Por qué tiene pendiente positiva? Nada, la curva de Phillips que ustedes conocen. A mayor producto, ¿sí?, se acelera la inflación, básicamente. Tengo una inflación más alta. ¿Sí? Cuando más lejos, genera una brecha inflacionaria, digamos, sobre el nivel de actividad con el nivel de actividad y eso no acelera la inflación. Vamos, la curva de Phillips de siempre. Que si ustedes lo ven en términos dinámicos, es una curva de oferta agregada tradicional de cualquier manual de macro 1, pero con inflación en lugar de
Esto sería tasa de crecimiento del PBI y esto sería nivel de inflación. Y esta es la curva de Phillips, que es una oferta agregada dinámica, digamos. Y esta es mi regla de política monetaria que surge de decir, bueno, la mejor respuesta que puede dar el Banco Central ante, dado, digamos, este contexto, dado el resto de las dos curvitas, las dos, dada la curva de Phillips y dada la curva IS. ¿Hasta ahí vamos? Esto después para cuando es beta mayor o menor que 1, con los gráficos que son más diferentes, es todo lo mismo igual, ¿no? Es todo lo mismo, lo único que tiene que hacer es decir, bueno, la curva de la regla de política monetaria con inflación averso y la de cosas. Se moverá un poco más o un poco menos, depende del gráfico. No darla pendiente, claro. Perfecto. No darla pendiente de eso. Sí. Exactamente. Bien. Entonces tengo estas tres curvas, imagínense el gráfico limpio y yo le digo, mira, la economía puede estar en un punto de reposo y ese punto de reposo es este que está acá. Donde con mi tasa de estabilización determina el nivel de producto estructural y ese nivel de producto estructural, ¿sí?, coincide o es consistente con mi inflación target. Ahí la economía como que parte de un cierto equilibrio en donde, bueno, a ver, pasa una curva de Phillips donde la inflación esperada es, supongamos, 2%, la inflación target es 2%, estoy sobre el producto tendencial y para eso, para estar ahí, elegí mi tasa de interés de estabilización. ¿Bien? Van a ver que ahora va a tomar más sentido o se va a entender cuando veamos el modelo en funcionamiento, cómo es esta idea de cada una de las curvas y lo que estuvimos haciendo recién. Imaginemos un shock de demanda, o sea, algo que me saque de ese equilibrio. Entonces, supongamos que de repente hay un aumento de la IS porque aumentó la inversión o un aumento del gasto público, lo que fuese. ¿Cuál es el primer efecto? Bueno, igual que siempre, la IS a la derecha. ¿Sí? Entonces paso del punto 0 al punto 1. El punto 1, fíjense que tiene un producto mayor. Digamos, ¿sí? El Banco Central todavía no respondió con la tasa de interés y es mayor a grande, me lleva a un nivel de gasto más grande. Y eso me lleva a un producto superior. ¿Estamos bien hasta ahí? Estoy acá en 1. Bien. Ahora, una vez que estoy en 1, yo podría ubicar a 1 y decir, sí, está bien. Todo bárbaro. Pero ese 1 te lleva a una inflación de ¿cuánto? Imaginemos que era del 2, ahora me lleva al 4. ¿Sí? Bien. Entonces, claro, vía curva de Phillips, en ese mismo periodo, en ese mismo año, trimestre, lo que fuese, me fui a una inflación del 4. ¿Ok? Bien. Pasa un poco el tiempo y la inflación decíamos, bueno, pues la inflación depende de qué. Que si ahora es 4, la inflación esperada para el periodo siguiente, ¿cuánto es? La inflación esperada. Recuerden que la esperada es 4. Perfecto. Pero fíjense que tengo dos fuentes de inflación. Recuerden. Uno es el output gap, que estoy en un nivel de producto mayor que el estructural, y el otro ¿cuál es? Que la inflación esperada ahora es más alta. Con lo cual, si yo dejo que esto se impregne, digamos, en las expectativas de inflación, la inflación pasada, digamos, pase a formar parte de la inflación presente, me voy a ir a una inflación más alta. Me fui a una curva de Phillips que está desplazada hacia la izquierda. De la misma manera que en los manuales de Macro 1, cuando se desplazaba la curva de oferta agregada hacia atrás. Tengo precios más altos. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? ¿Sí? Bien. Entonces ahora sí es que entra el Banco Central y dice, está viendo todo este lío, ¿sí? Y dice, yo partí de acá, me llevaron al punto 1, ahora estoy en el punto 2. Todo mal. ¿Por qué todo mal? Bueno, todo mal porque fíjate, me sacaste de la brecha, me llevaste a un nivel de producto que no es el estructural y me llevaste a una inflación que es más alta. ¿Sí? Entonces ahí es donde viene la pregunta de decir, ¿y qué elegiría el Banco Central ante esta situación? Recuerden su función objetivo, no le gusta estar por fuera del nivel de producto estructural y tampoco le gusta estar por fuera de la inflación target. Y acá está, lo llevaron para acá, al punto 2. Sube la tasa. Sube la tasa para bajar la actividad. Perfecto. Tiene que subir la tasa para bajar la actividad. ¿Sí? Pero ¿hasta dónde?
¿Y eso quién me lo va a decir? Las El preferencias en el punto 3. Exactamente, la regla de política monetaria me dice el punto en el cual el Banco Central dice, mira, acá sufro la menor pérdida dado el contexto que tengo. Pero una pregunta, porque ahí en el punto 3 está en la Philip Curve de inflación esperada igual a 4, o sea, como que ahí ya se resignó. No, es que yo no puedo controlar la inflación. Es por la inercia eso. Claro, eso es por la inercia. Yo no puedo controlar la inercia, es 4, ya está. Ahora, lo que me dice esto es el Banco Central me sube la tasa, y fíjense que me sube la tasa ¿hasta cuánto? Hasta que el nivel de producto sea ¿cuál? ¿Hasta generar qué? ¿Un poquito de qué? De recesión. ¿Sí? Paso una situación de una economía que estaba sobrecalentada a subir mucho la tasa, mucho digo, para no llevarla a una tasa de estabilización, sino de decir, tengo que subir mucho la tasa, ¿pero para qué? Porque justamente no se quiere resignar. ¿Y qué quiere hacer? Irse a un nivel en el cual me desvío un poco del nivel de producto y me desvío un poco del nivel de inflación. Target. Me fui acá, es lo mejor que puedo hacer dada mi expectativa de inflación. Ok, entendí, gracias. ¿Sí? Entonces sube la tasa de interés y se va hasta el punto 4. Punto 4 podría ser este que está acá, que le podríamos poner 4 también, solo que está expresado en el otro gráfico. Guido, una pregunta, ¿este shock de demanda agregada es exógeno? O sea, se mueve la IS. Claro, es como decir, bueno, me sacan del equilibrio, me perturban de repente, no sé. O sea, se mueve el A de la IS. Esto sería una suba de aumento del consumo público, cualquier cosa. ¿Sí? Bien. Ahora, y acá la parte interesante, quizás, no se resignó, porque esto genera una brecha de productos que ahora es desinflacionaria. ¿Me explico? Porque estoy justamente vía curva de Phillips llevando el producto por debajo del estructural. Tienen que empezar a llevar la tasa de estabilización de a poco. De a poquito. Bueno, de a poco dependerá de la economía, de la situación, de cuánto fue el shock y todo, pero digamos, primero sube mucho la tasa para bajar enfriar la economía y bueno, después se va acercando a la estabilización a medida que lo vayan dejando, obviamente. A medida que, claro, y a medida que la inflación, porque fíjense que una vez que estoy en 3, ¿sí? El 3 de ahí abajo, en 3, hay dos cosas con la inflación. La inflación es alta en términos relativos al target de 2%, ¿por qué? ¿Por qué motivo? Porque las expectativas son de 4%, inflación pasada. Pero tengo otro efecto, ¿sí? Esto es... ¿sí? Pero tengo una ventaja, que es que la inflación se desacelera respecto al 4, porque el output gap ¿sí? Es negativo. Es decir, mi producto está por debajo del estructural. Y esta segunda parte, la del desempleo, digamos, me empieza a pinchar las expectativas de inflación. Pensémoslo de esta forma. En un primer momento, la inflación esperada era 4. Ahora que llegué acá, fíjense, ¿de cuánto es la inflación? Vamos a ponerlo en números redondos. En 3, vamos a decir, es en 3. Es de 3%. Entonces, para el periodo T+1, ¿de cuánto va a ser la inflación esperada? ¿3? Entonces, si esta es la de 2 y esta es la de 4, la de 3 va a pasar por acá por el medio. Imagínense que ese es el medio, ¿no? Entonces, ahora la economía me va a decir, acá el Banco Central va a decir, pará, ok, ahora que se pinchan las expectativas de inflación, ¿qué es lo que puedo hacer? Seguir subiendo un poquito más la tasa de interés, perdón, bajar la tasa de interés, empezar a bajarla desde ese nivel tan elevado que yo le había puesto, para darle un poquito más de impulso a la economía y acercarme al punto, a este punto que está acá. Y eso es lo que decían, de a poco, yo la voy a ir llevando de vuelta hasta 5. ¿Pero cómo la voy llevando? Bueno, de 5 para la izquierda, siempre el output gap me tira la inflación para abajo.
Es como Porque que se estoy en una compensan. claro, me va compensando y me va diciendo, mirá, esto es desinflacionario. Es la tasa de sacrificio al final, los puntos que estoy resignando de producto para que la inflación baje. Decían ustedes al principio. ¿Ok? Y empieza a bajar, también empieza a bajar, y a medida que baja y que me permite, digamos, que eso se incorpore en las expectativas, es que me permite bajar la tasa de interés. Y no tener una tasa de interés tan alta como la que tenía en 4. Y eso lo voy haciendo a poquito, ¿sí? A medida que la inercia, digamos, o que las expectativas de inflación vayan reflejando la inflación pasada. Como siempre estoy a la izquierda del producto estructural, me garantiza que por la curva de Phillips siempre va a haber una parte desinflacionaria en materia de precio, ¿sí? Y ahí me voy acercando al punto 5. En donde fíjense que en 5 te llega con una tasa de estabilización que es más alta que la original, pero no tan alta como la que tuve que fijar en 4. ¿Qué quiere decir eso básicamente? Mirá, tu tasa de estabilización, cuando hago la estática comparada, en 0 es más alta, en 5 es más alta que en 0. Sí, es cierto. ¿Pero por qué? Y porque tengo mayor A, grande, tengo mayor gasto público, supongamos. ¿Sí? ¿Con qué lo compensé? Bueno, subiendo la tasa de interés para deprimir el gasto privado, que depende de la tasa, básicamente. Perdón, Guido, pero cuando yo hice esa jugada de subir la tasa y obviamente hubo más inversión, además de que tenías más A que gasto público, lo que quieras decir que generó eso, ¿no generaste más inversión en tu economía también? O sea, no como algo que tal vez buscaste, pero ¿Desde qué punto, perdón? inversión de capital, o sea que después el producto te va a subir, porque cuando subiste O la sea, tasa de interés, ¿no generaste eso? Perdón, que tal vez no tiene No, sentido. al revés. Cuando subí la tasa de interés, deprimí la inversión. Cuando la subí de 1 a 4. Claro, sí, perdón. Tenés razón. ¿No? Ahí deprimo, entonces trato de compensarle y decirle, mirá, no, la actividad que no se vaya hasta acá, al revés, no me dé tanta inflación. Tirame para atrás, dame recesión. Porque me estoy alejando y se me fue la inflación por las nubes. Entonces tengo que generar recesión, digamos, para ir al óptimo. Guido, tengo una pregunta. Sí. ¿Hay alguna ventaja de llegar, digamos, a un nivel de producto igual que antes, pero con una tasa de interés más alta? Mira, eso es porque tengo una composición distinta ahora de la demanda agregada. Tengo más A y lo tengo que deprimir por otro lado. Ok, Entonces, pero ¿hay alguna ventaja desde el punto de vista de política monetaria de llegar a ese punto? ¿Es deseable, no, digamos? simplemente depende que haya sido A, digamos. ¿Sí? Si eso fue inversión privada, yo te digo, bueno, lo único que hiciste tuviste un shock de inversión privada y tuviste que subir la tasa de interés para que no, y por ahí la inversión privada queda en el mismo nivel que antes. Pero como ventaja no hay ninguna. Para el Banco Central la ventaja simplemente es decir, estoy acá, digamos, volví al punto de minimización de mi función de pérdida. Entonces, para ver ventaja o desventaja del Banco Central es siempre que mi L sea igual a 0, digamos. Pero no te da más espalda, digamos, para futuras políticas monetarias expansivas. O sea, tener una tasa del 10% de interés, de repente hay una recesión, la puedes bajar mucho más que si la tasa está al 1%, por ejemplo. Sí, ahí viene la discusión de siempre, digamos, de hacer política monetaria en el entorno de tasa cero, digamos, ¿no? O sea, me da más espacio, si querés, para... No está pensado, digamos, para ese tipo de situaciones, pero uno podría decir, sí, es mejor nunca estar muy cerca de la tasa, del entorno de tasa cero, pues es más difícil hacer política monetaria. Así que, de hecho, en el libro tienen un capítulo al respecto. Una consulta, si agregás un gráfico del mercado de trabajo, ¿cómo se vendría? O sea, vos tenés un show de se mueve la IS y eso que contratás más trabajadores. Sí, el gráfico, perdón, pero no es por discriminar, digamos, pero vos estudiaste economía, Natalia, o estudiaste actuario. No, economía. No, Economía. yo porque lo vi este modelo en macro y había una de las situaciones que lo agregaba. Sí, es que la curva de Phillips por eso te preguntaba, está fundamentada sobre un mercado de trabajo al estilo WSPS. ¿Te acordás del modelo ese ¿no? Sí, sí. Sí, el de Blanchard.
Entonces, básicamente lo que tendríamos en un mercado de trabajo es, por eso quería saber, es, si yo lo pongo en un gráfico de mercado de trabajo, lo que tendría acá es, para respetar esto y decir, bueno, lo pondría abajo, voy a poner producto acá, ¿sí? Y salario real acá. Y lo que tendría básicamente es una curva PS, graficación de precios, y una curva WS. ¿Sí? Y el nivel de producto estructural es donde se cruzan los dos. ¿Sí? Este sería el nivel de producto estructural. Y si quiero ver qué es lo que está pasando en la dinámica, cuando me voy hacia 2, me estaría yendo sobre la curva PS a un punto como este, en donde los reclamos salariales después se van a transmitir hacia acá arriba. ¿Sí? Es decir, quienes tienen este poder de negociación, tienen este poder de negociación para fijar salario por acá arriba, pero la fijación de precios anda por acá. Y esta tensión entre lo que pretenden los trabajadores, ¿sí?, reflejado en la curva de la wage setting y en la fijación de precios, esta tensión, ¿sí?, es la que produce inflación acá. Me lleva al punto 2. Me lleva de 1 hacia 2. Y después lo que yo trato de hacer es al revés, generar recesión y pasarme para acá. Hago una PS a un punto por acá. Cosa que deprima tanto el poder de negociación de los trabajadores que me lleva a un punto, digamos, en donde el salario es más alto incluso que pueden obtener los trabajadores, de manera tal de reducirle, de que el salario real funcione como el disciplinador, básicamente para que empiece a caer la inflación. ¿Sí? Eso sería... Y una duda más, acá es como que asumimos que no se confunde el Banco Central, porque cuando sube la tasa de interés, no se podría pasar de rosca, o sea, no podría subir la tasa de interés de más y congelar de más la economía. Sí, hay dos cuestiones. Uno es que conoce todo esto y que básicamente tiene bien calibrados los parámetros, que es básicamente lo que está diciendo. Y la otra es, che, todo bien, pero vos fijas la tasa de interés nominal y la que interesa la tasa de interés real. Y muchas veces eso no lo podés controlar en el corto plazo. Si querés, esto es más como tanteo, digamos, ¿no? No es tanto, me voy acá, me fui allá, sino que, bueno, voy subiendo las tasas, pero lo tengo que hacer en forma muy precautoria, porque por ahí me paso de rosca, todo esto que vos decís, Natalia. Es como que anda medio ciego en este, ¿no? Y tiene que ir tanteando. Guido, Se una puede. consulta. Sí. Perdón. No. Si vos tenés shock de demandas secuenciales, ya llega un punto que la tasa de interés no la podés subir a infinito, digamos. ¿Cómo terminás ajustando? No sé si se entiende. Sí, te entiende, digamos. Sí. Si yo tengo demasiados shocks, digamos, o shocks permanentes sobre la IS, yo lo que te diría es cambiemos el setup y por qué los bancos centrales se van a mover directamente en cantidad de dinero. Está bien, entiendo. Sí. Entonces, nos vamos a pool y pensamos, mira, cuando la IS se mueve mucho, no fije la tasa de interés, fija la cantidad de dinero. Sí, claro. Gracias. No es que un modelo reemplaza al otro acá ni nada, sino que uno tiene que tener en la cabeza todo y a ver cómo podría ir pensando la cosa. Entonces sería un entorno relativamente normal, si bien no. Bien. Noten lo siguiente, que a diferencia de los modelos tradicionales, esto lo que tiene de ventaja, ¿sí?, es que si este es el producto y este es el tiempo, la economía acá es como que venía en la tendencia sobre el nivel de producto estructural, algo le impulsó, imaginemos el aumento del gasto público, ¿sí?, pero después, ¿qué hizo? Bueno, la tuve que deprimir para que vuelva al nivel de producto estructural. Es como que directamente me cicló la economía, ¿no? Como que me hace toda la forma del ciclo, que eso no pasa en todos los modelos macro, digamos. Pero bueno, igual acá estamos más concentrados en el comportamiento del Banco Central. Bueno, perdón por los problemas. Sí, dale. Sí, una última pregunta porque estoy tratando de anotar la dinámica. O sea, es sobre el desplazamiento de la curva de Phillips ahí en el gráfico, ¿es por el aumento de la tasa de interés o no? ¿O estoy equivocado? ¿El desplazamiento de la negra hacia el azul?
claro, hacia la izquierda o hacia arriba de la curva. Es porque los precios subieron, porque los precios acá se fueron de 2 a 4%, ¿sí? Y entonces para el periodo siguiente ya se incorporó en las expectativas. ¿Y la inflación cuánto puede ser? 6, supongamos. La inflación pasada de 4 más la brecha de producto que me lo tira para arriba. Entonces, el motivo por el cual esto se corre hacia la izquierda es por el aumento de la inflación en T-1. Ah, listo. Yo pensé que era por la decisión del aumento de la tasa de interés. No, la suba de la tasa de interés está perfecto. Te hace mover sobre la curva de Phillips. Pues me lleva a un nivel de producto más bajo y me dice, bueno, te vas a mover hacia acá. Claro. Ah, listo. Genial, gracias. ¿Eh? Bueno, el martes, si quieren presencialmente, hacemos un repaso como para que se... Por los problemas estos de conexión y piensan de última algunas dudas y las respondemos a vivo. ¿Bien? Dale, Diego, gracias. Dale, gracias, Guido. Buen fin de semana. Gracias. Hasta luego. The recording has stopped.